noches, sean todos muy bienvenidos a esta segunda edición de Diálogo Franco por las pantallas de C9N. Gracias por acompañarme en este día súper especial en el que ideamos un programa maravilloso enfocado en las mujeres. ¿Por qué? Porque en febrero no estábamos al aire, entonces no quisimos dejar pasar el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, y por supuesto la fecha que celebramos ayer, el Día Internacional de la Mujer, y no podíamos dejar pasar esta oportunidad de recordarnos y de, por supuesto, rememorar a todas esas grandes mujeres que hicieron nuestra historia tan grande. Así que ya nomás les invito a pasar al set para dar la bienvenida a nuestro invitado de la noche. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo está, doctora? Mucho gusto y bueno, realmente agradecido por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar hablando del rol de la mujer en la historia desde la época colonial hasta prácticamente este tiempo. Sin ninguna duda, y ya pido de mano perdón, demasiado mucho nos va a faltar el tiempo para hablar de todo lo que nos dieron las mujeres en la historia de nuestro país. Y nos toca hacer un resumen muy corto, los tiempos de la televisión son así, entonces tenemos que rendirle no un justo homenaje a las mujeres porque se merecen mucho más, eso vamos a ver con el correr del programa, pero sí, sin ninguna duda, por lo menos resaltar lo que se dio en el rol que les cupo a ellas en todo lo largo de nuestro periodo de vida, incluso desde la colonia. Bueno, profesor, entonces yo te pido que con mucha objetividad, por supuesto, vamos a arrancar este programa. Vamos a tratar de, como vos decías, abarcar lo más posible, pero por sobre todo en un lenguaje súper ameno para que todos podamos entender. Sin ninguna duda, eso es lo importante. Y cuando hablamos de historia, tenemos que hablar de manera objetiva. Muchas veces cuesta por las pasiones que están divididas y que nos dividen lastimosamente como población, ¿verdad? Siempre están los olimpistas, los cerristas, los blancos, los azules, los rojos, los cerristas, los colorados, los liberales. Pero la historia es una y tenemos que contar de la manera más objetiva posible, ¿verdad? Entonces eso vamos a tratar de hacer y vamos a mostrar un documento justamente que es muy particular en cuanto a esa cuestión en particular que usted está mencionando, la objetividad de lo que es la historia. Y bueno, ¿y cómo arrancamos con el Paraguay colonial? Independiente, así mismo, vamos a necesitar seguramente ahí el material de apoyo, nuestro productor, ahí ya. Donde tenemos básicamente, sin hablar dentro de todo lo que se pueda en la imagen, Paraguay colonial e independiente. A ver, vamos a tratar de desmitificar algo que siempre nos contaron, el famoso cambio de mujeres o de oro por espejos. Tenemos que tener en cuenta la situación, años 1400, siglo XVI, la llegada de los... a ver un poquitito de los exploradores, porque cuando nosotros todavía ni estábamos hablando de una conquista, y ellos venían con una misión de sus diferentes reinos, tanto de España, después fue de Portugal, ¿verdad? Quienes hicieron colonia acá en estas tierras, y bueno, en el norte los ingleses, que tenían la misión de buscar especias en un principio. Bueno, por esta zona ya eran más metales y la famosa tierra de los metales o el dorado, que siempre se cuenta, ¿verdad? O sea, era buscar metales preciosos para la corona, ¿verdad? Y básicamente eso también iba a ser el pago de ellos. Entonces ahí aparece el amalgama hispano indígena, porque no podemos hablar solamente de guaraní, porque hubieron varias tribus que tuvieron uniones con las diferentes expediciones, o con los protagonistas de las diferentes expediciones que llegaron a las tierras que en aquel tiempo eran las llamadas Indias Occidentales. Todavía no teníamos el nombre de América, ¿verdad? Después recién tuvimos ese nombre gracias al cartógrafo Américo Vespucio. Entonces, ¿la mujer qué hace? Era como una necesidad tanto para el conquistador, el futuro conquistador o el colonizador, y para la tribu, el de tener una unión para
básicamente protegerse de otras tribus. Claro. Entonces era necesaria esa unión que iba a proteger los dominios que tenían los terratenientes en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, eso se fue dando a través del tiempo y luego con las misiones de evangelización, los jesuitas, franciscanos, las mujeres ocuparon un rol un poquitito más importante en lo que respecta a la educación y a los trabajos de la educación y al trabajo de labores de labranza, que estaban siempre acompañando a sus esposos, ¿verdad? Que estaban siempre en un estate de guerra para proteger todas esas cuestiones de política o geopolítica que en ese momento había. Estamos hablando del siglo XV, años 1400, siglo XVI, años 1500. Asunción se funda en 1537, o sea, el fuerte de Asunción realmente fue determinado como fuente en 1537. Y eso siguió así hasta lo que fue la colonia, la época de lo que se da en el siglo XIX, ¿verdad? Principio del siglo XIX, con la independencia del Paraguay. Y acá aparece ya una persona que desde el 2010 fue declarada la única mujer prócer en el Paraguay. Me refiero a doña Juana María de Lara, que era la encargada de tocar las campanas en aquella noche del 14 de mayo, cuando se aceleraron los trámites para la gesta que estaba programada para el 25, ante la llegada del portugués José de Abreu Mena Barreto. Entonces, ella, como estaba siempre utilizando las campanas de la iglesia, esa era el santo y seña, tocar las campanas de la iglesia, y la santo y seña era independencia o muerte. Y ese rol siempre tuvo ella en la historia, pero ella fue declarada prócer de manera oficial a partir del año 2010. ¿Que por qué tardó tanto también, verdad? Realmente porque siempre teníamos esa versión de que doña Juana María de Lara traía las rosas rojas, blancas y azules para la bandera, que eso tampoco es cierto, es un mito. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos una bandera, creo que igual, solamente que en diferentes sentidos, la de Francia. Francia era el país que estaba de moda en aquel momento, ¿verdad? Entonces, por ahí viene la mano de lo que respecta a los colores de nuestra bandera también, entre paréntesis, ¿verdad? Pero fue doña Juana María de Lara la que pudo meterse entre tanto los gobernantes o los españoles y, en este caso, los futuros próceres, los que estaban haciendo el complot en la casa de la familia de los Martínez Sáenz, que estamos viendo ahí, ¿verdad? Bueno, después viene el periodo del Paraguay independiente. Ya, bueno, de hecho que nuestra independencia se declara recién en 1842 y aparece el nombre del Caraiguazú. ¿Quién era el Caraiguazú? El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que primero es declaró dictador temporal y luego dictador perpetuo hasta su muerte acaecida en 1840, en septiembre de 1840, y donde la mujer adquiere un protagonismo en la educación. Estas son imágenes de referencia. Vemos, esto fue, yo traje más por las vestimentas de lo que podría haber sido un Paraguay en aquella época, ¿verdad? Sin esos colores vivos, y justamente por eso traje también esta imagen que está acá. La vida y la vestimenta de la mujer en la época de la colonia, mujer, así mismo. Y acá nosotros podemos ver en estas imágenes así simples las tres, en teoría, clases sociales que existían en esos momentos. La española, la que era la más pomposa, la que está en compañía del caballero, las de... No, a la anterior, por favor. Las que están con faldas o vestidos azules, que serían la clase media, que es la similar a esta,
y las últimas, que eran las ciudadanas del pueblo, que vestían de ropa blanca, ¿Cuál fue la labor de ellas? Ellas dieron, a través de la hermana del doctor Francia, doña Petrona Regalada, ella era la encargada de dar la educación a los chicos que estaban en esa zona. Eran las encargadas, las mujeres fueron en esa época las encargadas de dar las primeras letras en las escuelas rurales que habían en esos tiempos, ¿verdad? Y su rol fue muy importante, que siempre se reconoce que fue un periodo de mucha alfabetización en el país, por el hecho de que, si bien es cierto, se cerraron las escuelas, se cerraron las universidades, las pocas que había, la única que había, ¿verdad? Pero sí había siempre educación, y eso era gracias a la mujer paraguaya, ya del Paraguay independiente. Ya desde ese tiempo. Desde ese tiempo, así mismo. ¿Y cómo siguió avanzando, cómo seguimos avanzando en esta línea de tiempo según la historia, según todo el arsenal que vos tenés estudiado en cuanto a eso? Básicamente, la época del doctor Francia, la época del consulado de Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, incluyendo parte del gobierno ya de don Carlos Antonio López, tuvimos nosotros siempre el protagonismo de la mujer en la educación. Y acá empieza, bueno, de hecho que siempre existió esa desigualdad social entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Que fue una de las tantas reivindicaciones que se recordó ayer, el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, el punto es que, si bien es cierto, se abre el Paraguay, por así decirlo, el Paraguay en el periodo de don Carlos Antonio López, la mujer seguía teniendo un rol de compañera, de esposa, de educadora de sus hijos en la casa, y de mantener algunas tradiciones como asistir a misa, ¿verdad? Pero siempre en compañía de su pareja, en su rol de madre, hermana, ¿verdad? Y al cuidado siempre de sus mayores también, ¿verdad? O sea, la mujer siempre estuvo ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso en 1864 se rompe con el inicio de la Guerra de la Triple Alianza. Ya don Carlos Antonio López había fallecido para aquel momento, en 1862. Y entonces, a 2 años y medio de la guerra, porque la guerra fue, repito, fue en el 64, 2 años y un poquitito más de meses, las mujeres, en lo que conocemos todo como la Guerra de Guazú, hacen la famosa Asamblea de Mujeres, que es la primera en la historia de América. Acá tenemos un dibujo del Centinela, esto publicado el 12 de septiembre de 1867, donde podemos ver eso que simbolizó la entrega del libro de oro, que podemos ver el libro de oro original, tanto en el gráfico, como podemos ver allá arriba, y esto está en el Archivo Nacional de Asunción, es parte del acervo que está expuesto en el Archivo Nacional de Asunción, y ahí abajo podemos ver los nombres de las personas, de las mujeres que hacían entrega en donación de sus joyas y que entregaban. Ahí está, un poquitito largo nomás, pero no tenemos tanto tiempo para decir, bueno, ahí se entregan una cadenilla, un anillo, ¿verdad? Y aprovechando el acervo de las profesoras Milda Rivarola y Ana Barreto, traemos lo que son las peinetas de las famosas quihuaveras, que también formaron parte de aquella donación, ¿verdad? En la historia hoy en día se habla de que esa donación fue forzada. Estamos teniendo eso como una cuestión de estudio, donde esas mujeres de todo el Paraguay, de todos los partidos políticos, pero no es partido partidario, sino que se llamaban partidos, lo que la gente también conocía como campaña. Bueno, hasta hoy se dice eso, que eran las compañías, hacían las donaciones. Muchos dicen que esa donación estuvo organizada de manera... Mi curiosidad, profesor, Sí, es estoy buscando el verbo. cómo ustedes, historiadores, justamente se dividen también en líneas de fue forzada esta donación de joyas que permitió de repente la defensa nacional, o de decir no, las mujeres
por voluntad propia se acercaron, donaron, porque tenían la visión de... Sin ninguna duda, doctora, y es muy interesante tu pregunta, ambos casos se habrá dado. Algunas fueron forzadas y otras habrán dado por mutuo propio. La cuestión está en que esas joyas no sirvieron para la utilización de la venta de esos recursos para el ejército, porque no se vendieron. No sé. ¿Verdad? Y bueno, y ahí tenemos los siguientes relatos que se van descubriendo con las investigaciones de todos los años y más aún con los documentos que tenemos en el rico acervo del Archivo Nacional, donde nos encontramos con la sorpresa de que esas joyas nunca fueron vendidas y quedaron en poder. ¿Esta información sería lo del libro de oro o no? Sí, ¿Es otra? sí, lo del libro de oro y todas las joyas, ¿verdad? Y hay algo mucho más grave que forma parte de otro programa, porque es un tema mucho más complejo. Muchas de estas mujeres que hicieron la donación, forzada o no, por mutuo propio o no, ¿verdad? Independientemente, pero el hecho está, la reunión está todo anotado en el Archivo Nacional. Ahí está el libro de oro, tenemos registro, o sea que eso existió aquel 24 de febrero de 1867 y bueno, y de ahí tenemos el homenaje a la mujer paraguaya. Muchas de esas mujeres fueron después lanceadas por orden de López en las postrimerías de la guerra en el año 1869. Para recordar a toda nuestra teleaudiencia, la fecha 24 de febrero nace del porqué para ser Día Nacional, o sea, Día de la Mujer Paraguaya. Día de la Mujer Paraguaya, 24 de febrero de 1867. Y esto está acá, y es tan lindo el detalle del dibujo del Centinela, que publicado el 12 de septiembre del 67, que bueno, tenemos exactamente la imagen del libro ahí, en ese plato, en esa bandeja, ¿verdad? Que fue la donación que hacen ellos de manera oficial, digo por los registros, al Ejército Nacional. Profesor, para ir cerrando este primer bloque, las joyas entonces dijiste no se vendieron. No. ¿Y qué significó para la moral del ejército que mujeres de repente sean las que tomaron esa iniciativa de decir vamos a vender para la nación o cosas así? Sin ninguna duda fue muy importante eso, porque representaba una ayuda dentro de lo que conocemos todos nosotros como la propaganda de guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que dar también, independientemente, repito, a la exigencia o no, a la voluntad o no de entregar esas joyas, el hecho está. Y desprendernos todos nosotros de una cosa nuestra siempre cuesta. Siempre cuesta. Y ni qué decir una mujer, una ancianita que tenía un crucifijo de plata, tenía 2 cucharas de plata, que esos son los entierros que, bueno, de todo tipo de entierros hay de plata, ¿verdad? Que dice, bueno, y aquí tenemos las famosas peinetas doradas, ¿verdad? Las crihuaveras, ¿verdad? Por eso digo, era desprenderse de algo valioso para ellas, en este caso, ¿verdad? Entonces, de seguro fue bien visto, pero no fueron utilizados esos recursos porque no se vendieron, ¿verdad? Y está todo anotado. Eso, ahí viene la cuestión, y respondiendo a tu pregunta, finalmente, ahí con esas investigaciones uno llega a tal o cual conclusión de cómo podemos decir se entregaron o no, o de manera voluntaria o no. Bueno, nos debemos también a nuestros auspiciantes, así que vamos a irnos al primer corte comercial. A la vuelta ya nos vamos directamente con la Guerra del Chaco y también vamos a hablar un poco de unas madrinas. Estamos de vuelta acá por C9N, Diálogo Franco, su segundo programa en una edición especial por el Día de la Mujer, tanto nacional como internacional, ¿verdad, profesor? No podíamos pasar el 8 de marzo olvidándonos del 24 de febrero, y justamente por eso tenemos que hablar de la historia del 24 de febrero, que continúa en lo que representa esa gran importancia de la mujer en la historia del Paraguay, sin ninguna duda. Y aquí, doctora, si usted me permite, tenemos la continuación de lo que es nuestra línea de tiempo. Sí. Y estamos hablando de la parte más fuerte de la guerra de la Triple Alianza, cuando de hecho que yo ya mencioné que hubieron mujeres lanceadas
por orden de Solano López, también despojadas de sus joyas. Podemos también reconocer que ellas, a partir de diciembre de 1868, en la conocida como campaña de Lomas Valentinas, que los brasileños lo llaman también de sembrada, empezaron ya a presentar a la par que los hombres combates ya en la batalla de Abadú, Lomas Valentina, y por supuesto ya en Piribebuy y en Acostañú. Estas imágenes representan justamente eso. Del año 1869, en el ángulo superior izquierdo tenemos lo que fue el saqueo, por el horario voy a decir el término, ¿verdad? Saqueo, lujuria y el fuego en Piribebuy, donde las mujeres fueron víctimas de la lascivia de los soldados aliados, ¿verdad? Tenemos que decir de que ahí también estuvieron soldados argentinos y orientales, no solo estuvieron los soldados del ejército imperial. También ahí podemos ver en esta imagen del ángulo superior derecho, la imagen de lo que consideramos es una de las versiones de la muerte del comandante de la plaza de Piribebuy, el 12 de agosto de 1869, el señor Pedro Pablo Caballero, donde es, en teoría, por una de las versiones, vuelvo a repetir, la otra es que él fue fusilado enfrente de su señora. Y ahí está el rol de ella, de la mujer, enfrente, o sea, ver el asesinato de su marido. Después tenemos la imagen del medio, que es la más emblemática por lo que representa la historia, que es una recreación que se hace siempre en Mitarapé. Mitarapé, sí. En el Cerro de la Gloria. Y ahí vemos cuando, es una recreación, repito, donde aquellos soldados, bueno, aquellos vestidos de ropa azul representan al ejército aliado y las madres llorando sobre los cuerpos de sus hijos. Es la imagen que tenemos en el medio, la que está a colores, ¿verdad? Repito, una recreación que se suele hacer en agosto de cada año. Por siguiente tenemos el Calvario rumbo a Cerro Corá, esta magnífica imagen de Roberto Holden Jara, que habla del acompañamiento de esa diagonal de sangre, como dice nuestro escritor. ¿En base a qué? ¿Y por qué digo esto? Ellos parten desde... Muchas de estas mujeres evacuaron Asunción en el 68 y llegan hasta Humaitá, tal vez en vapores. Digo tal vez porque no todas fueron así. Y el Calvario, que justamente habla de diagonal de sangre, José Rivarola Mato, lo hicieron desde julio del 68 hasta el 8 de febrero de 1870, cuando llegaron a Cerro Corá. Y imaginen, caminando desde Humaitá, Ñembucú, hasta Cerro Corá. Y las mujeres estuvieron ahí y hay varios relatos muy fuertes donde las mujeres y todo el resto del ejército de López tenía hambre y el gran problema era la falta de sal. De sal. Y eso significó la muerte de muchos. Y ahí viene la imagen siguiente, donde vemos a una mujer que iba a enterrar a su pequeño, que estaba encima de su cabeza, que es la del medio, la de abajo. Esta imagen. Sí, así mismo. Con una rica, o sea, con un cuerpo ya muy flaco por la falta de alimentación. Y la última que tenemos es la del... Un profesor que dijiste que era la parte más dura de... Y en esta época también se dan los lanzamientos en Concepción, justamente. Y el mérito también que, si bien es cierto, se le dio a los soldados la famosa medalla de la Mambay, que fue una denominación, porque no fue una medalla entregada por la precariedad del ejército en ese momento. La famosa que dice vencieron penuria y fatigas, las mujeres estuvieron ahí. De hecho, que hubieron, según Alcibiades González Valle, hay 3 grupos de mujeres: las residentas, las que acompañaban al ejército, las destinadas
las que fueron a los campamentos de EU, que ellos eran consideradas como personas que traicionaron a la patria, y en muchos de esos casos fueron por procesos irregulares donde el culpable era el marido y la culpa de ellos era ser esposa de él, de ese culpable. Entonces ahí vienen las destinadas, y las traidoras eran directamente las de peor consideración por el gobierno de ese momento, porque ellas directamente eran encontradas culpables. Y para cerrar el tema de la famosa vencieron penurias y fatigas, la medalla, penuria y fatiga, ellos cruzaron 2 veces el Amambay. Fueron para Brasil, el territorio brasileño hoy, y volvieron otra vez hacia Cerro Corá. O sea, cruzaron 2 veces el Amambay ellos. Y las mujeres, repito, estaban ahí. Es la parte mucho más fuerte. Y si vamos a seguir, acá no tenemos imágenes, y sí, definitivamente para cerrar lo que fue ese calvario que nos costó tanto dolor, después vino lo peor, la reconstrucción. Y ahí ya las mujeres fueron casi únicas, porque no había población masculina. Entonces todo el peso del arado, de la tierra, de la labranza, de la educación de los hijos, de cuidar la casa, fue obra netamente de la mujer paraguaya. Entonces, de estas imágenes que son tristes pasamos a algo peor. Y en esa época donde en la ocupación, por ejemplo, hubo violaciones de mujeres en los pasillos de las iglesias, ¿no? En Asunción, o sea, que acá en la zona de la catedral, en la zona de la iglesia de San Francisco, sufrió mucho la mujer paraguaya. Y sin ninguna duda esta guerra fue el motivo de más sufrimiento para ellas, pero así también demostraron justamente eso que mencionaste hace rato, la resistencia y todo lo que nos dieron, y que después fue reconocido de manera internacional, pero eso vamos a llegar a su momento ahora. En su momento. Nos falta todavía un trayecto importante en esta línea de tiempo que estamos desarrollando como principal protagonista a la mujer. Entonces, pasamos ya ahora a la guerra del Chaco. Sí. Siempre siguiendo nuestra línea de tiempo, las mujeres de la guerra del Chaco, o mejor dicho, las mujeres en el periodo de la guerra del Chaco, ya otro momento de la historia, los armamentos ya eran distintos, ya teníamos la artillería mecánica, ya no teníamos más una caballería con animales, ¿verdad? Y las mujeres participaron en el frente, o mejor dicho, estuvieron en el frente, pero realmente se colocaron en posición, en su mayoría como enfermeras en la retaguardia. Y ellos tuvieron los hospitales de sangre que estuvieron también incluso acá en Asunción, estaban justamente guiadas y controladas por mujeres, por enfermeras. Pero también dentro de ese número de mujeres hubieron algunas como Manuela Villalba, cuya imagen tenemos a la izquierda. A la izquierda, la primera a la izquierda. Se vistió de hombre para no dejar que su hermano vaya solo a la guerra. Así mismo. Y ella, en un momento determinado, a ella le van a... su hermano se escapa, si más no recuerdo, se escapa y ella va detrás de su hermano, son aprehendidos los dos, por supuesto, y van a ser pasados por un tribunal de guerra, por un consejo de guerra militar. Y cuando le iban a hacer la inspección, su hermano dice, no, ella es mujer, dice. Y nadie creía. Hasta que le vieron y a través de una persona, supongo que alguna otra mujer, o no sé, la época también, ¿verdad? Y bueno, y se dieron cuenta que era una mujer. Y salvaron sus vidas ambos, ¿verdad? Ambos. Por lo que representó. Después tenemos una que justamente es la de la derecha, su ángulo superior a la derecha, la sargento enfermera Pastora González, una que posee el mayor número de reconocimientos por su servicio en el frente de batalla. Sirvió en Isla Poí, Boquerón y Nanagua. Su hijo, Calimerio Valbuena, también estaba combatiendo en el Chaco, ¿verdad? Entonces ahí tenemos tenemos una enfermera, soldado
o por lo menos con el rango de soldado, cuyo hijo también, y ambos fueron veteranos de la Guerra del Chaco. Y ahí viene, como para imagen de referencia del ángulo inferior derecho, todas las enfermeras que estuvieron allá en el Chaco, y esa realidad, y vean en lo agreste que era el clima, o sea, no tenían techos y ellos estaban trabajando así. Y hay fotos. ¿Y cuál era justamente la importancia de estas enfermeras, como la sargento que acaba de decir que es Pastora González? Sí. En ese tiempo, o sea... A ver, en aquel tiempo, bueno, si bien es cierto, también las mujeres hicieron parte de los procesos de curación en el siglo XIX durante la Guerra de Triple Alianza. Las heridas de la guerra, o mejor dicho, las heridas producidas por armas automáticas en la Guerra del Chaco eran mucho más fuertes. Se mejoró en la profilaxis, en la atención, pero eran más sangrientas. Y vienen los famosos lisiados mutilados. Pero había hospitales. Habían hospitales de sangre. El Colegio Monseñor Lasaña, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿verdad? Donde le traían directamente. ¿Y por qué el Colegio Monseñor Lasaña? Porque era cercano al puerto, donde venía los cañoneros a dejar al lote de soldados que estaban heridos, ¿verdad? Y ahí las enfermeras agarraban con todo. ¿Y quiénes la patrocinaban? Las Madrinas del Chaco, que creo que vos me querías contar algo sobre ellas. Sí, pero no, antes, no sé, dentro de las Madrinas está Pastora Céspedes. No, ella no. ¿Ella no? No. Ella es una madre que, según cuentan, al enterarse de que murió su hijo, fue a buscar los restos de él. Y una vez que en teoría los encontró, se quedó a vivir en esa zona hasta su muerte. Y según la tradición oral, se cree que ella murió abrazada a la cruz de su hijo. Y este Pastora Césped tiene no tiene nada que ver con lo que voy a decir, no es nada histórico, pero para que vean nomás lo que ayer fue el raudal ahí en San Lorenzo. En la calle que lleva su nombre. Que lleva su nombre, bueno, y ahora saben todos quién es Pastora Céspedes, ¿verdad? Por eso, profesor, te preguntaba y te volví a interrumpir con el nombre, porque generalmente andamos por muchas de las calles de nuestras ciudades y de repente no sabemos, ¿verdad? Ejemplo, una vez escuché burlarse, ¿verdad? Decir que, mira, yo vivo sobre Yacaré Valija, ¿quién le pone un nombre, verdad? Sí. Bueno, y Pastora Césped, una de las calles principales de esa zona, Sí. y es la que se inunda todo y es la que siempre noticia en cuanto a eso. Así mismo. Pero no sabemos, o generalmente mucha gente desconoce quién fue Pastora Césped. Y acá estamos hablando de estas historias que conmueven muchísimo por lo que vos estabas comentando, ¿verdad? Totalmente, es que la historia es así, por eso justamente es importante aprender de ella y tratar de justamente conocer estos pequeños datos, así como Yacaré Valija. Por ejemplo, Yacaré Valija era un espía de la Guerra del Chaco, que era un genio, ¿verdad? Entonces es importante saber. Acá ya están las siguientes preguntas, profesor. Sí, lo de la madrina, lo que querías mencionar, algo... Sí, de hecho que esas madrinas de la guerra, ¿verdad? Que fueron mujeres de Asunción, tengo entendido, Sí. que enviaban, no son presentes, profesor, me tenés que corregir ahí en el término, pero ¿qué enviaban ellos realmente? Realmente las madrinas de Asunción, o sea, mejor dicho, las madrinas de la Guerra del Chaco fueron o estuvieron en varios puntos del país. Y lo que ellas enviaban eran básicamente todo lo que necesitaban los soldados. ¿Apoyo económico también apoyo económico, de repente algo de dinero para algún gasto que pueda tener el soldado, comida, cigarrillo, aguardiente o caña, ¿verdad? Eso era muy importante y eso elevaba la moral del soldado, porque no olvidemos que el soldado depende muchas y todas las veces de la moral, y si vos no tenés quien te cuide como tu madrina o tu esposa o tu hija, no tenés ganas de pelear, y entonces el rol de la madrina del Chaco fue muy importante, de las madrinas. De ese rol que decís, en mi caso que quiero organizar siempre todo, ¿cómo esas madrinas se organizaban para poder llegar a ese objetivo de poder enviar? Autogestión
principalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a reunir esto es lo que podemos juntar y esto es lo que podemos enviar. ¿Y cómo vamos a enviar? Vamos a hablar con la gente del ejército y bueno, seguramente los envíos se hacían a través de los cañoneros, los famosos cañoneros Paraguay y Humaitá, que fueron los transportes de logística que sirvieron durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Que fueron la obra del capitán Bozano, hoy contraalmirante Bozano, ¿verdad? Sí. Entonces, el traslado al Chaco se hacía por el río Paraguay. Entonces, es de seguro que el correo, todo lo que representan las provisiones, las provistas, municiones, pertrechos de guerra, se hacía por el río Paraguay. Entonces fue fundamental eso y es más que seguro que también las madrinas enviaban por ahí sus obsequios, sus presentes o sus formas de apoyo de alguna u otra manera, con algún rosario, con alguna imagen de alguna virgen. Era para su ahijado y decirle: fuerza, estoy contigo desde la distancia. Muy bien. Fue muy importante. Qué bueno. Avanzamos entonces en nuestra línea de tiempo, así mismo. profesor. Ahora vamos ya al siglo XX. De hecho que estábamos ya en el siglo XX con la guerra del Chaco, pero vamos a hablar ahora del año 1961. Este es un documento que puede generar polémica, pero como hace rato mencionamos, doctora, tenemos que hablar de una manera objetiva cuando hablamos de historia. Sí. La mujer obtiene sus derechos políticos recién en el año 1961. Y ahí está la ley. Reconócese a la mujer los mismos derechos y obligaciones políticas que el hombre. Y esto fue una ley del año 61, 5 de julio de 1961, firmada por Alfredo Stroessner. ¿Por qué tardamos tanto, profesor, ahí? Y para que veas, y conste que se tardó para el 61, pero la reivindicación ya vino mucho antes con algunas precursoras, que vamos a mencionar justamente en la siguiente diapositiva, pero todavía quiero leer esto. Voy a cerrar primero este capítulo y después voy y vamos a enganchar tanto los derechos políticos, que ya siempre a principios del siglo XX, hubo una figura que hacía la reivindicación de esos derechos de la mujer. Vamos a hablar de ella, ¿verdad? Pero quiero primero cerrar lo que es el 24 de febrero, que a través de la iniciativa de la historiadora Idalia Flores de Zarza, cuya imagen tenemos acá en el medio, ¿verdad?, con el apoyo de una también gran luchadora por los derechos de la mujer, doña Carmen Coca Casco de Lara Castro, ¿verdad?, quien fue la encargada de presentar el proyecto en la Cámara de Diputados, se aprueba como el 24 de febrero el Día de la Mujer Paraguaya, ¿verdad? Y esto fue en el 74. Estamos hablando de ¿cuántos años? 13 años después de que la mujer obtenga sus derechos políticos y su derecho a ejercer el voto. La mujer siempre estuvo, incluso ya en el siglo XX, en la famosa educación de manualidades y también en las escuelas. La reconstrucción de la mujer pues empieza, o sea, la labor de reconstrucción de la mujer empieza en la posguerra de la Triple Alianza. Entonces, a partir de ahí, esas funciones o responsabilidades aumentan, y después de la guerra del Chaco, cuando también eran encargadas de vestir al ejército, hacían enseñanza de por ejemplo, corte y confección, trabajaban en esos roles considerados propios del género. Y ahí vienen las figuras de las personas que reivindicaban eso, las mujeres, que vamos a hablar de eso. Pero acá cierro yo con lo que es la ley que consagra como el 24 de febrero de cada año el Día de la Mujer Paraguaya, en homenaje a las que por primera vez en América se reunieron en asamblea e hicieron la famosa donación de joyas. Y justamente, doctora, vos mismo mencionaste, se le reconoce el voto a la mujer, el derecho al voto a la mujer, 94 años después de esa asamblea. Imagínate, te estoy dando la razón del porqué de mucho tiempo. Sí. Pero eso no significa, aclaro de vuelta, y repito, porque vamos a hablar de ellas ahora, no significa que no hayan peleado las mujeres por esos derechos. De hecho, que estos derechos son consagrados después de una ardua lucha de ellas, me corrijo,
Estamos hablando de 1961. Bueno, vamos a aprovechar el cierre de esta parte de Sí. nuestra línea de tiempo que estamos haciendo de la historia de la mujer, también rememorando un poco que pasó el 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, ayer Día Internacional de la Mujer, así que hoy nuestro programa es súper especial para las mujeres. Quédate ahí con nosotros, ve los consejos comerciales de nuestros auspiciantes y nos reencontramos en minutitos más. Bienvenidos nuevamente a Diálogo Franco, ya estamos en la parte y la recta final de este tema apasionante que es la historia. Como dice mi señor padre, uno no ama lo que no conoce, así que acá estamos aprendiendo para amar esta historia. Profesor, ¿cómo continuamos en esta línea de tiempo? Siguiendo siempre nuestra línea de tiempo, ahora vamos a hablar con imágenes. Si bien es cierto, lo hicimos hace rato, ahora vamos a hablar un poquitito de los homenajes que tuvieron las mujeres en la historia del Paraguay. Y justamente aprovechando el trabajo del amigo Raúl Olazar, el capo de la numismática, quiero traerles estas imágenes donde hablamos de la mujer paraguaya en los billetes. Y Nos dieron denominaciones muy bajas nomás. no, pero justamente después fueron corregidas, porque primero fue el billete de 5, que después pasa a ser una moneda, después pasa a ser un billete de 20.000 guaraníes en la actualidad. ¿Quién es esa mujer? La conocida en esa época como la inspiradora del billete, la famosa Dora del Cerro, la mujer vestida de tipoy con el cambuchí. Acá tenemos una perlita de nuestra numismática. Esta imagen de este billete actual de polímero de 2.000 guaraníes es un homenaje a las hermanas Esperati, pero lastimosamente una de ellas no está. Es la profesora, también reconstructora del Paraguay posguerra de la Triple Alianza, Concepción Silva de Airaldi, que es la imagen que tenemos en el ángulo inferior derecho, ¿verdad? Entonces podemos ver que la hermana Esperati no es la Esperati la que está en los billetes, ¿verdad? Bueno. Un datazo. Sí. Avanzamos, Iván, por favor. Hace rato, doctora, usted mencionaba por qué pasó tanto tiempo. Esta persona fue una de las consideradas como una de las primeras de Sudamérica y la primera en Paraguay en defender lo que eran los derechos de la mujer. La primera abogada del Paraguay, egresada en el año 1907, me refiero a doña Serafina Dávalos, que ella fue una destacada jurista que la semana pasada justamente la OEA incorpora su retrato en la Galería de Heroínas y Héroes de las Américas. Estamos hablando del 24 de febrero del 2026. Esto que empezó a principios del siglo XX con la jurista Serafina Dávalos, la abogada, que tenemos ahí su vivienda. Esto está sobre la calle Herrera, hoy lastimosamente muy dejado, pero siempre se trae a colación la vivienda de ella. Fue una que a partir de esos años y ya en su tesis llamada Humanismo, ella defendía los derechos de la mujer y también considerada una de las primeras feministas del Paraguay, si no la primera, ¿verdad? Y bueno, y acá quiero decir también conforme a las distintas investigaciones que se vienen haciendo, ella es considerada estaba considerada como una persona que integró el Supremo Tribunal de Justicia, ministra de la Corte, lo que sería actualmente. Pero según la investigación del doctor Rubén Pasmore, en su tesis él dice que no hay un registro que sea de ella. Yo no estoy hablando para restar méritos, sino que solamente estoy desmitificando ciertas cuestiones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una ficha policial del 11 de marzo de 1980. Hace rato hablamos de una ley que daba los derechos a la mujer, los derechos políticos a la mujer. Hoy vamos a hablar ahora vamos a hablar de todo lo opuesto. La represión de Stroessner durante su gobierno, que se da en este caso a principios de los años 80, con una persona llamada Apolonia Flores Rotela. Aquí tenemos su imagen y su edad de
12 años. Siguiente imagen, por favor. Y acá quiero que vean, esta es una imagen de hace un par de años de Apolonia, hoy doña de Apolonia, ¿verdad? Y donde dice que ella fue detenida para las averiguaciones sobre los supuestos hechos de asalto a mano armada, robo, homicidio frustrado, herida, usurpación de autoridad y tenencia ilegal de armas de fuego. Pregunto, ¿una niña de 12 años haría esto? Esta era la policía represiva de Stroessner, que ataca a un colectivo donde viajaba ella. Ella salió porque tenía ganas de estudiar. Ella vivía en la zona de Alto Paraná, bueno, Puerto Presidente Stroessner en aquel tiempo. Y entonces ella es una de las que fue capturada, estuvo detenida, sufrió muchos vejámenes y estuvo en el Buen Pastor. Y de los 21 que salieron junto con ella, de los 20 que salieron con ella, 9 nunca más volvieron hasta hoy en día. Están pedidos sus restos. Una imagen emblemática, la de Liz Fernández Casabianca, que en la explanada de la Catedral desafía en el año 86, ya fines del gobierno de Stroessner, a la Policía Nacional y a la Policía Militar. Y atiendan lo emblemático que es esta foto, principalmente en lo que representa la valentía, una vez más, de la mujer. Fíjense, todos los hombres atrás y la mujer sola allá adelante. El poder de la mujer. Y esto es una foto muy, muy emblemática y que significó la resistencia justamente a todo lo que representó ese aparato represor que tuvo el gobierno de Alfredo Stroessner. Ok, pasamos a la última imagen. Y acá solamente quiero traer las palabras de Jorge Mario Bergoglio para cerrar en este justo y merecido homenaje que, por supuesto, repito, no alcanza para la mujer paraguaya porque se merece mucho más. Y quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en esos momentos tan dramáticos de la historia. De modo especial, esa guerra inicua que llegó a destruir casi la fraternidad de nuestros pueblos. Sobre sus hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande. Han sabido sacar adelante a su familia y a su país, infundiendo a las nuevas generaciones la esperanza de un mañana mejor. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, julio 2005. Aquí le tenemos en su visita. Él, bueno, ya falleció, pero esto es histórico y principalmente la reivindicación que hace a la mujer paraguaya por sobre otras, y más todavía que él es argentino. Así que la mujer paraguaya, entonces, en el punto 1 del ranking. Profesor, quiero agradecerte tu presencia. No, por favor, doctora. Maravillosa toda la ponencia que hiciste acá sobre la historia fantástica y por sobre todo valiente de la gloriosa mujer paraguaya. Y me quedo contenta, con el corazón lleno de gozo de saber que Dios también estuvo presente en este programa. Así mismo. No, por favor, y al contrario, me faltó muchísimo más para hablar de ustedes, las mujeres paraguayas. Vamos a robarle a Federico Franco su programa más tiempo. Sí, bueno, nos vamos a un corte comercial y volvemos en breves minutos con la doctora Sofía. Bueno, muchas gracias por seguir acompañándome acá en Diálogo Franco. Estoy ya en compañía de, por supuesto, no podía faltar una invitada femenina, hermosa y por sobre todo súper inteligente, la doctora Sofía Shade. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar acá. Un gusto, Vanessa. Hemos hecho muchos cursos juntos, sí. Aprendimos cosas juntas. Entonces, un gusto estar contigo. Sí, muchos desafíos que ahí estábamos escuchando, que ya la historia que nos antecede ya dijo que la mujer es guapa, así que nosotras no fuimos la excepción. Sin duda, yo creo en la mujer paraguaya con una fortaleza que es singular incluso en la región. Yo estudié mucho afuera y mis compañeros del Brasil me decían que teníamos una fortaleza diferente. Sí. Claro, también tuvimos que ser fuertes, está en nuestra genética sobrevivir a tantas crisis bélicas. Sí. Bueno, y donde también tenemos que ser fuertes siempre es en la educación. ¿Verdad? Antes, en un primer tiempo me tocó como estudiante, después ya me tocó como mamá de 2 niñas, en etapa escolar. Hoy una de ellas ya yéndose a la universidad. Y bueno, la tecnología que transformó la vida en educación también y en la vida social también.
Entonces, la primera pregunta para la doctora Sofía es, ¿hablamos de educación digital o hablamos de educación en un mundo digital? Brillante la concepción que acabas de hacer. La educación es un sistema que en realidad puede utilizar procesos digitales. Entonces no es digitalizar la educación, y sí educar a los niños y a los adolescentes y a los paraguayos para un mundo transversalizada por la tecnología, que es lo que dijiste al inicio. Dijiste que cambió nuestras vidas. Exactamente, la tecnología no pidió permiso para venir a permearse en todos los ámbitos, y la educación no acusó recibo. Y justamente ahí, con el ejemplo personal que te comentaba, entonces ahí, ¿las escuelas, colegios perdieron su rol o qué pasó? En realidad, la tecnología vino a ser un espacio de aprendizaje también. Entonces, la escuela y la universidad ya no es la poseedora de la información únicamente. La información está en las redes, la información está en Internet, y eso hoy día hace como un desfase entre lo que yo consumo de información, que no es conocimiento, y aquello que la escuela y la universidad nos provee en las trayectorias formativas, o sea, cuando me voy a la escuela, cuando me voy a la universidad. Entonces, ese desfase, ¿por qué ocurre un desfase? Porque yo hoy día sigo aprendiendo en entornos digitales, sin salir de mi casa. Eso ocurre en todos los adultos, pero también impacta en los niños y adolescentes. ¿En qué sentido? La tecnología tienen los jóvenes, eso es natural. Pero ahí debo de hacerte esta pregunta. ¿La tecnología está empeorando la educación o está favoreciendo? La tecnología per se no empeora ni mejora. La tecnología es un medio para comunicarte o un medio para aprender. Todo depende de qué rol le des. Por eso que hablamos de la incorporación de tecnología bajo una política sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a meter tecnología a los espacios de aprendizaje en la educación, en las escuelas, en las universidades, tengo que tener claro para qué estoy introduciendo. Eso ya es el viso pedagógico, o sea, con un propósito pedagógico. Entonces, si vos me estás haciendo esa pregunta, ¿empeoraron los aprendizajes? En un tiempo que el entretenimiento compite en los espacios de aprendizaje áulico, empeora, porque la tecnología está ocupando un espacio de aquel momento que la maestra tiene que explicar. Ahora, si yo tomo la tecnología e intermedio en sala de clase con plataformas que me ayudan a mi maestra a hacer una explicación mucho más efectiva, en un contenido que yo pueda atraerte y pueda hacer que mi alumno tenga una inmersión. ¿Qué quiere decir eso? Que me involucre. Claro que ahí ocurren estos aprendizajes que realmente vemos con la tecnología. Y más aún, tenemos la capacidad de determinar en tiempo real si ocurre o no ocurre ese aprendizaje. Nosotros tenemos en Paraguay una introducción como herramienta no sustancial todavía, no sistémica. O sea, no es que se puso la tecnología en aula para aprender a leer. Tengamos tecnología para mejorar cálculos matemáticos. No se hizo ese modelo de incorporación de tecnología. O sea, dándote como pregunta, ¿quiere decir que los estudiantes actualmente no es que leen mejor, escriben mejor, comprenden mejor gracias a la tecnología? No. Lastimosamente está ocurriendo lo contrario. Las redes sociales, que son los espacios digitales que más están los jóvenes y también los niños. ¿Y los adultos? Y los adultos. Hay una adicción porque estas plataformas fueron desarrolladas para retenerte. Exactamente. El algoritmo lo que hace es retenerte. Entonces, esas plataformas generan también un formato de consumo de contenido
que son contenidos ligeros, rápidos, y ahí vienen los famosos reel. Sí. Entonces vamos haciéndole scroll infinito, reel, pero no hay nada profundo. Yo te puedo preguntar a vos, ¿cuántos reel viste en estos 15 minutos? No vas a saber ni el número, porque ese es el formato de superficialidad. Entonces eso se aleja de lo profundo. Para que nosotros tengamos la capacidad de una lectura profunda, una vez que sé leer y una vez que comprenda lo que yo leo, pueda tener una lectura profunda y que me enseñe y que me infiera conocimiento, tengo que tener un proceso alejado de estas redes. Por eso que las redes sociales en muchos países se regulan por edad. Las plataformas de redes sociales fueron las primeras que instalaron algoritmos inteligentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hace rato nosotros estamos entrenando patrones. La inteligencia sabe lo que nos gusta individualizadamente. Yo me quedé más tiempo en este reel, entonces me va a enviar cada vez más ese tipo de contenido. Esa superficialidad está socavando mi capacidad de atención plena. Por eso que hay mucho conflicto en una sala de clase o en lo que acaba de hacer el profesor, en una exposición. Es sumamente difícil que un joven atienda una clase de 30 minutos, de 10 minutos en ese formato. Porque el formato de las redes sociales, fundamentalmente, son formatos palatables para el cerebro. Todo el tiempo queremos estar ahí. ¿Qué hacemos entonces en la educación? Comenzamos a trabajar contenidos curados, contenidos con propósitos de aprendizaje, en donde también determino tu capacidad lectora. Bueno, y justamente para ir cerrando este primer bloque, doctora Sofía, quería decirte, ¿verdad? El desafío entonces no es digitalizar la escuela. Por supuesto que no, porque si nosotros vamos a hacer como hicieron los países, muchos países otrora, y digo con propiedad, Finlandia digitalizó libros, introdujo mucho hierro, mucha tecnología y tuvieron un decréscimo en su sitio en las pruebas PISA. Ellos retrocedieron, porque justamente el proceso de digitalización y de introducción de hierros en la sala de clase no va a resolver el problema de aprendizajes que necesitamos asegurar en un tiempo de redes digitales fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es hacer con que nuestros jóvenes hoy día tengan habilidades fundacionales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos un fracaso escolar probado, de que los jóvenes no comprenden lo que leen. Y yo te diré, hay muchísimos adultos que tampoco comprenden lo que leen. ¿Y por qué es fundamental hoy día comprender lo que leo? Porque las máquinas están llegando, o la inteligencia artificial, están llegando a capas cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que aprenden como nuestro cerebro. Pero si yo no sé leer, si yo no decodifico, si yo no entiendo el sonido de la letra, si no construyo palabra, si no construyo oraciones, si no puedo leer con fluidez, no voy a comprender lo que estoy leyendo. Entonces quiere decir de que la habilidad lectora, que es un fracaso que nos acompaña hace 20 años, es la principal debilidad que tenemos para enseñar cualquier cosa. Por eso que hablar de inteligencia artificial en el sistema educativo paraguayo es una falacia. Bueno, hasta ahí, doctora Sofía. No quiero que sigas avanzando porque eso vamos a tocar con más profundidad en el siguiente bloque, luego de estos consejos comerciales. Estamos de vuelta acá con la doctora Sofía Shade, por supuesto, hablando de educación, uso de celulares, de la tecnología, IA, que ahora creo que es el pan nuestro de cada día. Y bueno, la pregunta para iniciar este bloque, doctora, es: si los alumnos tienen todo el conocimiento en Internet o la inteligencia artificial, ¿para qué sirve la escuela? Eso me estaban pasando recién nomás por redes sociales, justamente porque sí soy
asidua de las redes sociales. Brillante la pregunta. Escuelas, universidades que no se rediseñen van a seguir perdiendo su rol. En realidad, esta de disponibilizar la información y el conocimiento a las puntas del dedo del humano no significa que vos tengas la capacidad de discernir o adquirir conocimiento. Entonces las escuelas, ya que me preguntás, sí, escuelas cambian su rol. Su misión hoy día es tomar ese conocimiento disponible y hacer con que vos comprendas lo que vos lees, que eleves una criticidad. ¿En qué sentido? El pensamiento crítico sobre un punto es conocimiento. Yo no puedo tener pensamiento, criticidad sobre un tema que no conozco. Entonces, las escuelas y universidades, más que nunca, tienen un rol de hacer que el conocimiento se aplique. El conocimiento aplicado, ese conocimiento teórico de adquirir, de memoria, de ver un contenido en las redes, eso no significa que yo como alumna pueda aplicarlo. Entonces, más que nunca, esta disponibilidad en línea, en la punta de los dedos del conocimiento, exige ¿de qué? De que las universidades, los colegios también, comiencen a rediseñarse como nunca, o realmente van a perder su rol en la sociedad. Porque de todas formas esto va a seguir. La inteligencia artificial y todos estos sistemas inteligentes que hoy día ya crean más conocimiento, va a seguir. Entonces, ¿para qué ir a la escuela y a las universidades? Para orientar estos saberes, porque las habilidades tenemos que seguir adquiriendo bajo un currículum. Los currículos no se inventaron por antojo. ¿Qué es un currículum? Todas aquellas disciplinas y todas aquellas habilidades que yo tengo que lograr para ser. Entonces, somos y seremos capaces de ser lo que somos capaces de aprender. Y esa experiencia de aprendizaje es lo que vamos a diseñar hoy fundamentalmente en las escuelas. Ya no vamos a ir a enseñar nosotros los maestros. Nosotros vamos a diseñar esa experiencia de aprendizaje y vamos a asegurar de que vos logres. ¿Por qué? Porque ese mundo te va a exigir de que tengas esa criticidad en ese conocimiento. Bueno, y ahora pasando a ese tema actual. Sí. En pandemia recuerdo que a todos los padres nos pidieron, bueno, dotar a los chicos de tecnología, ¿verdad? Sí. Había colegios que ya venían súper informatizados, otros que no. Sí. De repente llega esta nueva etapa donde dicen prohibido que todos los chicos traigan celulares, o al llegar los celulares van a ser depositados en tal lugar, padres, abuelos, tíos, no le llamen a sus chicos. ¿Cómo quedamos al final con el tema? Estoy de acuerdo. ¿Celular y tecnología en aula, o es solo celular, pero se va a incorporar la tecnología? No estamos hablando de lo mismo. La prohibición tiene un perfil de conducta y de evitar aquella distracción que a mi maestra y el alumno que se distrae no tiene condiciones de aprender. Entonces, yo estoy de acuerdo que en la sala de clase un dispositivo de comunicación y de redes sociales se elimine. Estoy de acuerdo, y en los colegios que trabajo y en las universidades yo pido que los celulares o se apaguen o se saquen en niños. Eso no es tecnología educativa. La tecnología educativa, ¿por qué no se puede controlar esto en sala de clase? Porque al tener tantas apps, es difícil regular eso. Entonces yo puedo decirle a los alumnos, saquen sus teléfonos, 20 apps. El alumno va a estar ahí todo el tiempo, no va a tener condiciones de que yo pueda coordinar su aprendizaje como maestra, a no ser de que tengamos una infraestructura digital para la educación. Ahí sí yo puedo bloquear. Por eso que cuando hablamos de tecnologías educativas hablamos o de tablet o de computadoras, no de teléfonos smart. Y otra cosa, el smart es comprado por los padres, no por el sistema educativo. Entonces, encima de que ya no aprenden, las maestras tienen que lidiar con un celular que compraron los padres. Yo estoy de acuerdo que se prohíban los celulares en sala de clase. Bueno, esta pregunta nos va con la parte educativa, obviamente de escuela, universidad, pero sí va con la educación del hogar. Entonces, vos
pienso, no estás de acuerdo en que los padres le den un celular para comer al niño. Estoy totalmente en contra. Es lo mismo, porque nosotros vamos a prohibir en las escuelas, pero en la casa de la 1 de la tarde a 1 de la madrugada van a ser maratonas. Voy a recibir a ese mi alumno cansado, sin condiciones de atención. ¿Por qué? Porque entonces tiene que haber un pacto con los padres. Los padres están optando por niñeras electrónicas. Entonces, para que el hijo no moleste, le dan celular o para que coma o para que se quede mientras que se quedan solos. Hay una gran cantidad de niños y jóvenes con soledad crónica que están utilizando el celular para crear vínculos. Eso es sumamente peligroso porque el celular es una puerta de entrada a un mundo que tiene un peligro. Las redes sociales para niñitos, para niñitas, fueron creadas, y ahí estoy viendo TikTok, es una de las redes que tienen unos objetivos nefastos por detrás, y nosotros le damos a las niñas adolescentes que están levantando sus fotos, y después aparecen las madres que levantan fotos de sus hijos, que se van a las... Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos violentando su identidad, y lo digital no se borra nunca más. Por eso que hablamos, inclusive, tiene un nombre... las madres y abuelas que levantamos, yo no levanto personalmente porque sé lo que ocurre, es como violento la identidad. Sí. No hay que hacer, o sea, eso es realmente peligroso. Las redes parecen inofensivas, pero guardan en sí grandes peligros, incluso para los adultos. Bueno, ¿cuáles serían 4 decisiones educativas urgentes que el Paraguay debe tomar en relación a la IA, por ejemplo? Bueno, la IA ya es tecnología para las tecnologías. Entonces, si yo voy a contemplar la IA en Paraguay, necesito tener inversiones previas. Yo no puedo enseñar IA en el pizarrón, por ejemplo. Tengo que tener la inversión en toda una ingeniería digital, llámese nube, llámese sistemas de datos integrados, porque hay que proteger si vamos a usar incluso tecnología educativa en aula. Tengo que entrenar a mis maestros para que usen pedagógicamente y sea una política sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoren en matemáticas los alumnos, que mejoren en comprensión lectora, porque eso va a ayudar a que Paraguay comience a resolver su problema de fracaso escolar en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Yo no puedo seguir metiendo innovaciones y no saber si en realidad mis alumnos están aprendiendo a leer. Para eso funciona muy bien en muchos países la incorporación de tecnología. Entonces, todo el ecosistema, hay mucho que ya tenemos, toda la formación docente, por supuesto, y tenemos que ver también lo que es... cómo vamos a cambiar las mallas curriculares. Eso es fundamental. O sea, usar la tecnología con propósito pedagógico. Absolutamente nada que no tenga visos pedagógicos. Estamos hablando de innovaciones pedagógicas y no tecnológicas. Sí. El problema no es tecnología, el problema es pedagogía, que no utiliza. Y te voy a decir algo puntual. Salió estos días un contenido donde utilizan cantantes de actuales de los jóvenes, y después aparece quien desarrolló TikTok. En contenido plano. Ese no es el formato de la innovación si queremos usar tecnología como medio. Tendríamos que recurrir a que los jóvenes hagan, por ejemplo, un listado de músicas paraguayas en Spotify, que quiten la narrativa de esas músicas, que ellos hagan video con esas músicas. Te estoy dando herramientas pedagógicas que ellos van a lograr recordar siempre esa música. Es otra metodología. Va a estar bien que te diga la frase cerrando este bloque y último antes de irnos al final, de gobernar la inteligencia artificial en educación. Por supuesto, porque la IA es una decisión política. Entonces, tiene que haber desde el órgano rector un lineamiento, llámese país, presidente, ministro, supervisiones, maestras, alumnos. Por supuesto, ¿por qué? Porque si yo no regulo y dejo que los alumnos, por ejemplo, en sala de clase, utilicen una IA, una app, paga vos, yo la gratis, vos paga.
hay diferencias en la productividad. Entonces yo al regular, al gobernar, primero que protejo a los niños y adolescentes, en primer lugar, porque yo tengo que protegerle, no limitar daños. Segundo, que la IA genera datos. De este programa que está súper interesante. Bueno, doctora Sofía, sin perder más tiempo, porque el tema es extenso y me encanta, te quiero consultar. ¿Dónde está Paraguay y dónde está la IA en el mundo? Bueno, el IA en el mundo es todo hoy día. Realmente es casi que la forma que evoluciona y que las máquinas van aprendiendo es frenético. Mientras que nosotros dormimos, ellos están aprendiendo 24/7. La gran mayoría de los paraguayos conocen unas apps que se baja y pocos probablemente tengamos ya agentes. ¿Qué quiere decir tener un agente con IA? Es un software que me permite a mí, Sofía, organizar toda mi vida, incluyendo mi vida privada. Y ese software puede conversar con el agente de Vanessa. Entonces, hay una comunicación de máquina con datos personales y con datos cognitivos. La tecnología hoy día me permite a mí, la inteligencia artificial, crear, evaluar documentos, aquello que nosotros hacíamos en universidades en 8, 10, 15 horas, yo puedo hacerlo en 1 hora. Que, por ejemplo, meter todas las carreras de una universidad y determinar desfases de horario, de contenido, el perfil de salida, de la malla curricular. ¿A qué voy? Está potenciando mis capacidades cognitivas. En eso está el mundo. Paraguay tiene un rezago en la sistematización para todos los paraguayos. ¿Qué quiere decir eso? La oportunidad de utilizar inteligencia artificial necesita de algo previo, de que vos tengas criterios para usar. Porque si no es una pregunta lineal que le haces y vos tomás eso como verás. Pero hay niveles de alucinaciones, por supuesto. No todo lo que dice ahí es correcto. Tenés que tomarla, tenés que hacer tenés que tener criticidad sobre el tema que le preguntás, tenés que preguntarle fuentes, tenés que preguntarle qué países ya ejecuta. Vos te das cuenta que está haciendo un andamiaje para el aprendizaje, pero para eso yo tengo que llevar a más paraguayos a estos niveles de conocimiento. No puedo tener paraguayos que no saben leer a los 15, a los 18. Y hoy día, te digo más, la inteligencia artificial tiene la necesidad de que un niño de primer grado, al terminar el primer grado, en 1 minuto lea 55 palabras. ¿Estás escuchando? Porque esa fluidez a ese niño, esa fluidez lectora, es un elemento predictor que él va a ser un niño con pensamiento y conocimiento crítico para usar más adelante la IA. O sea, yo no puedo decir que la IA va a generar un salto cualitativo a todos los paraguayos. Tengo que llevar a más paraguayos a que tengan mayores conocimientos para mayor criticidad. Bueno, doctora, tenemos que ir cerrando, así que brevemente. Paraguay en 5 años, trabajando con la IA, ¿ves posible, ves factible o estamos todavía nosotros gateando nomás? Claro que sí, es una decisión política, pero hay que hacer con agendas paralelas. Nosotros no podemos hacer innovaciones pequeñitas, después otra innovación. Nosotros tenemos que tenemos un árbol podrido, siempre digo esto, en este árbol podrido, con una raíz toda podrida, seguimos colocando cosas. No va a dar frutos. Necesitamos plantar otro árbol. ¿Y cuál es la semilla de ese nuevo árbol? Los aprendizajes. Entonces yo puedo emprender hoy día una masificación de formación de habilidades digitales en todos los paraguayos. Sí, las habilidades digitales instrumentales que es un currículum, Vane, que va de A1 al C1 y yo puedo hacer una medición colectiva a los 1.000, 2.000, 5.000 alumnos y saber cuáles son sus habilidades digitales. ¿Por qué es importante su habilidad digital? Porque con eso yo diseño hacia dónde él tiene que ir para transversalizar lo digital, la IA, en su carrera de medicina, por ejemplo. Entonces,
Es una visión estratégica que se puede dar en 5 años, mucho antes, pero hay que tener voluntad del diseño y conocimiento. Hay países que están... Estonia, voy a tocar el punto Estonia, Europa del Este. Hace 10 años ni se hablaba de Estonia. Hoy día le pasó a Finlandia en su posición dentro de la educación. Tienen tecnología de punta en su academia terciaria. El niño tiene tecnología desde los 7 años. Okay. ¿A qué voy? No le tengamos miedo a la tecnología que tenga misión y propósito en nuestras vidas. Tengámosles miedo a esa tecnología que fue diseñada para el entretenimiento y está ocupando espacios de aprendizaje. La academia debe recuperar ese espacio de aprendizaje porque el intelecto se desarrolla a través de un proceso que puede tomar 20 años. Bueno, excelente. Vamos a hacer la próxima Estonia de Latinoamérica. Amén. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sofía, por tu presencia, por todo el abordaje que hiciste de tecnología, de IA y, por supuesto, de la educación en Paraguay. Bueno, yo tengo que ir despidiendo el programa de la noche, no sin antes agradecer a la señora Tinola Borbón que me viste y, por supuesto, que ya que este programa fue dedicado a las mujeres, quiero enviar un abrazo grande a mi señora madre, que está cuidando de nuestro conductor, el doctor Luis Federico Franco. Gracias, mamá, por todo. Gracias a vos, sos la mujer que soy hoy. Y bueno, también a mi abuela Estela, mucho cariño. Y a mis 2 niñas hermosas, Paula y Constanza. O sea que somos mujeres valientes, paraguayas, que amamos nuestra nación y por sobre todo servir con propósito. Así que, sin más palabras, muchísimas gracias. Dios mediante, nos reencontramos el otro lunes con más diálogo.